El precio de la traición. Una venganza silenciosa. Suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles de resiliencia y justicia. Dicen que la verdadera traición no viene de los enemigos, sino de aquellos que afirman amarnos más. Imagina una opulenta hacienda andaluza donde una esposa embarazada se enfrenta a la amante de su marido. La tensión crepita como electricidad mientras la sonrisa venenosa de Sofía se extiende por su rostro. Él está cansado de ti, Cisea, acercándose a Valentina, cuya mano instintivamente protege a su hijo aún no nacido. Entonces sucede. El chasquido de la mano de Sofía golpeando la mejilla de Valentina resuena en la estancia. Pero en lugar de defender a su esposa embarazada, Ricardo solo sujeta suavemente a su amante, su preocupación claramente por la mujer equivocada. Lo que nadie se da cuenta en este momento de traición máxima es que Valentina ha estado grabando todo. Esta impactante historia real de engaño, agresión y la brillante venganza de una esposa te dejará sin palabras. Dale me gusta a este video si crees en defenderte a ti mismo. La venganza más espectacular es la que nunca ven venir. Dicen que la verdadera traición no viene de los enemigos, sino de aquellos que afirman amarnos más. Imagina una suntuosa finca donde una esposa embarazada se ve obligada a ver a su marido defender a otra mujer. Visualiza a la amante, con una sonrisa venenosa en los labios, levantando la mano y golpeando a la esposa, su costosa pulsera brillando bajo el candelabro. Y por impactante que sea ese momento, el mayor giro aún no se ha revelado, porque la esposa traicionada ha grabado secretamente todo. En la opulenta comunidad de Las Lomas de Marbella, en la soleada Costa del Sol, se alza la Hacienda Mendoza, una magnífica residencia de estilo andaluz con inmaculadas columnas blancas y piedra importada. La impecable propiedad, valorada en más de 8 millones de euros, representa la cúspide del lujo costero español y esconde secretos tan profundos como sus cuidados jardines. Valentina Mendoza, una mujer radiante de 30 años, bajó cuidadosamente la sinuosa escalera una fresca mañana de otoño, una mano acunando protectoramente su vientre de 5 meses de embarazo. Su cabello rubio miel estaba recogido en un sencillo moño, sus ojos azules preocupados a pesar de la luz del sol matutina que se filtraba por los altos ventanales. A través del vestíbulo, pudo ver a su marido, Ricardo Mendoza, paseando por la terraza, con el teléfono pegado firmemente a la oreja. Su expresión tormentosa. «No me importa lo que cueste. ¡Hazlo!», ladró al teléfono antes de colgar bruscamente. A sus 35 años, Ricardo había pasado de ser un graduado en informática con sueños ambiciosos a uno de los empresarios tecnológicos más exitosos de Andalucía. Su empresa, Innovaciones Cúspide, había revolucionado los sistemas de seguridad de datos, una ironía que no pasó desapercibida para Valentina mientras contemplaba la creciente inseguridad de su propio matrimonio. «¿Está todo bien?», preguntó Valentina suavemente mientras se acercaba. «Pareces tenso últimamente». Los ojos oscuros de Ricardo se posaron brevemente en los suyos antes de volver a su teléfono. «Solo negocios, Val. Nada de lo que debas preocuparte». Nunca la miraba a los ojos últimamente, un cambio sutil pero significativo que había comenzado hacía 3 meses. «Pensé que podríamos almorzar juntos hoy», sugirió, tratando de recuperar algo de la intimidad que una vez compartieron. «La doctora Benítez dice que debería comer más proteínas para el bebé. Y hay un nuevo bistró en la ciudad». «No puedo hoy», la interrumpió Ricardo, mirando su reloj. «Reunión de la Junta a las 11, luego llamadas con inversores toda la tarde». Pasó junto a ella,
dejándole un beso superficial en la mejilla. «No me esperes esta noche. Podría llegar tarde». Valentina se quedó sola en la terraza, la brisa otoñal susurrando entre los arces que rodeaban su propiedad. Esta fría distancia se estaba convirtiendo en su nueva normalidad, y con cada día que pasaba, el hombre vibrante y atento con el que se había casado parecía desvanecerse aún más, reemplazado por un extraño distraído. Ella había ignorado las primeras señales, las llamadas nocturnas que atendía en su estudio con la puerta cerrada, los repentinos viajes de negocios de emergencia, el persistente olor a perfume desconocido en sus camisas. Valentina inicialmente se había reprendido por ser paranoica, culpando a las hormonas del embarazo por aumentar sus ansiedades. Señora Mendoza, Nancy Pérez, la enfermera personal de Valentina, apareció en la puerta de la terraza, una mujer cálida y maternal, de unos 50 años, con ojos amables y un comportamiento sensato. Nancy había sido contratada cuando el embarazo de Valentina había sido clasificado brevemente como de alto riesgo en los primeros meses. «Es hora de sus vitaminas prenatales y su chequeo matutino», dijo Nancy entrando. Valentina se miró en el espejo del pasillo. A pesar de su brillo de embarazada, había algo frágil en su reflejo, una vulnerabilidad que no había estado allí antes. El apellido Mendoza tenía un peso significativo en los círculos sociales de Marbella, y Valentina siempre había desempeñado su papel impecablemente. La esposa caritativa y elegante que organizaba cenas perfectas y servía en los comités adecuados. Pero ahora, con la creciente frialdad de su marido y sus propias sospechas en aumento, Valentina se preguntaba si la vida perfecta que creía haber construido era simplemente una elaborada fachada. 3 semanas después, Valentina accedió a asistir a la gala benéfica anual en el Club de Campo de las Lomas, aunque solo fuera para mantener las apariencias. Se puso un fluido vestido esmeralda que realzaba elegantemente su figura embarazada, su cabello peinado en suaves ondas. Ricardo apenas le había hablado durante el viaje, absorto en correos electrónicos en su teléfono. El salón de baile del club de campo brillaba bajo candelabros de cristal. La flor, innata de la sociedad marbellí, se mezclaba con champán y entremeses cuidadosamente seleccionados. Valentina se movía entre la multitud con gracia practicada, aceptando felicitaciones por su embarazo y desviando preguntas amables sobre la creciente ausencia de Ricardo en los eventos sociales. Valentina, querida, su amiga, Marina Soler, se acercó, deslumbrante con un vestido de cóctel plateado. Marina, una divorciada con una lengua afilada y un instinto aún más agudo, besó el aire de las mejillas de Valentina. «Estás absolutamente radiante. El embarazo te sienta de maravilla». «Gracias», sonrió Valentina, agradecida por la cara familiar, aunque me siento menos que radiante la mayoría de los días. La ceja perfectamente arqueada de Marina se levantó. «¿Y dónde está tu escurridizo marido esta noche? Juro que Ricardo se ha convertido en una especie de fantasma últimamente». Valentina señaló vagamente al otro lado de la sala, donde Ricardo estaba con un grupo de hombres, absorto en la conversación. «Los negocios nunca paran, aparentemente». La mirada de Marina siguió la de Valentina, luego se entrecerró ligeramente. «¿Y quién, por favor, es esa mujer que habla con tu marido ahora?» Valentina se giró para ver a una impactante morena con un vestido carmesí, que dejaba poco a la imaginación, acercándose a Ricardo. La mujer le puso la mano en el brazo, con una intimidad que envió un escalofrío helado por la espalda de Valentina. Lo que más le perturbó no fue la belleza de la mujer,
sino la reacción de Ricardo. Toda su actitud cambió, ablandándose de una manera que Valentina no había visto en meses. «No lo sé», susurró Valentina, con la boca de repente seca. Marina tomó un sorbo de champán, sin apartar los ojos de la pareja. «Esa es Sofía Blanco, relativamente nueva en nuestro círculo. Se rumorea que ha estado ascendiendo en la escala social, de manera bastante eficiente». Su tono sugería exactamente qué tipo de eficiencia quería decir. Valentina observó cómo Sofía se acercaba a Ricardo, susurrándole algo que le hizo reír, una risa genuina que Valentina no había escuchado dirigida a ella en semanas. Algo agudo y doloroso se retorció en su pecho. «Si me disculpas», murmuró Valentina a Marina. Pero en lugar de enfrentarse a la pareja, se retiró al tocador. Se encerró en un cubículo mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Presionó sus manos contra su vientre, sintiendo al bebé moverse, como si sintiera su angustia. «Está bien», susurró, sin saber si estaba tranquilizando al bebé o a sí misma. «Vamos a estar bien». Cuando Valentina salió, recompuesta una vez más, Ricardo estaba solo de nuevo. Apenas la reconoció durante el resto de la noche y cuando finalmente se fueron, anunció que necesitaba regresar a la oficina. «¿A las 11 de la noche?» preguntó Valentina, incapaz de ocultar el escepticismo en su voz. «El mercado de Singapur está abriendo», respondió él secamente. «Necesito estar en una llamada». Valentina no dijo nada más, pero mientras el Bentley de Ricardo desaparecía por el camino de entrada, tomó una decisión. A la mañana siguiente, llamó a Walter Torres, un detective privado recomendado por una amiga que había pasado por una situación similar años antes. Torres tenía unos 50 años, con cabello entrecano y ojos que no se perdían nada. Se reunió con Valentina en un pequeño café a 30 kilómetros de Las Lomas, donde la probabilidad de encontrarse con conocidos era mínima. «Necesito saber si mi marido tiene una aventura», dijo Valentina en voz baja, con las manos acunando su vientre embarazada debajo de la mesa. «Necesito pruebas de una forma u otra». Torres la estudió por un momento. «Entiende que una vez que sabes algo, no puedes dejar de saberlo, señora Mendoza». Valentina mantuvo su mirada firmemente. «Prefiero enfrentar una verdad fea que seguir viviendo con hermosas mentiras, señor Torres». A Torres le tomó menos de 2 semanas proporcionarle a Valentina lo que tanto había temido como necesitado. Fotografías de Ricardo reuniéndose con Sofía Blanco en un hotel de lujo en Madrid, besándola apasionadamente en el ascensor, entrando juntos en una suite. Las marcas de tiempo mostraban que habían pasado 4 horas dentro, antes de salir, con el brazo de Ricardo posesivamente alrededor de la cintura de Sofía. Las manos de Valentina temblaron mientras miraba las imágenes, las lágrimas cayendo sobre el papel brillante. La evidencia era innegable. Sus peores temores confirmados. Valentina ahora se enfrentaba a la pregunta de qué hacer a continuación. Esa noche, mientras Ricardo supuestamente estaba en una cena de negocios, Valentina tomó otra decisión. Con la ayuda de Nancy, instaló cuidadosamente una pequeña cámara de seguridad casi invisible en su dormitorio, escondida dentro de un elaborado reloj antiguo en la chimenea. También comenzó a llevar una grabadora de audio discreta, guardada en un bolsillo especialmente cosido en sus cardigans y blusas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Nancy, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué piensas hacer con las grabaciones?» «Aún no lo sé», admitió Valentina. «Pero necesito protección, necesito influencia y, sobre todo, necesito la verdad. Toda ella». Durante los días siguientes, Valentina recopiló pruebas metódicamente.
Grabó las llamadas nocturnas de Ricardo a Sofía, sus susurros de promesas de resolver algo y estar juntos pronto. Cada revelación era una herida fresca, pero Valentina encontró fuerza en su creciente determinación. Esto ya no era solo sobre ella, era sobre el futuro de su hijo. Una tarde lluviosa de domingo, Valentina estaba descansando en la sala de estar cuando sonó el timbre. A través de la vidriera del vestíbulo, vislumbró un destello de rojo. La ama de llaves abrió, y momentos después, Sofía Blanco entró en la casa de Valentina como si fuera suya, las gotas de lluvia brillando en su chaqueta de cuero. El corazón de Valentina latía con fuerza en su pecho mientras se ponía de pie lentamente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz notablemente firme a pesar de la adrenalina que corría por ella. Sofía sonrió, una curva depredadora de labios perfectamente pintados. Valentina Mendoza, supongo. Soy Sofía Blanco. Miró alrededor de la sala de estar, evaluando los muebles antiguos y las obras de arte con un ojo calculador. Max dijo que podía pasarme cuando estuviera por la zona. Tenemos algunos asuntos que discutir. La audacia era impresionante. Valentina era muy consciente de la grabadora en el bolsillo de su cardigan, capturando cada palabra de esta confrontación sin precedentes. «Mi marido no está en casa», dijo Valentina con frialdad, «y agradecería que te marcharas». La sonrisa de Sofía no vaciló. «Oh, pero ya viene. Me envió un mensaje de texto hace unos minutos». Como si fuera una señal, el sonido de un coche entrando por el camino de entrada se filtró por las ventanas. El estómago de Valentina se contrajo. El bebé pateó, respondiendo a su aumento de hormonas del estrés. Respiró hondo, decidida a mantener la calma por el bien de su hijo. Ricardo entró, sacudiéndose la lluvia de su paraguas, y se quedó inmóvil al ver a ambas mujeres enfrentadas en la sala de estar. Por un breve momento, el pánico cruzó su rostro antes de forzar una sonrisa. «Sofía», dijo, su voz antinaturalmente aguda, «no te esperaba tan pronto». «Claramente», dijo Valentina, sin apartar la mirada del rostro de su marido. «¿Te importaría explicar por qué tu colega está en nuestra casa un domingo?» Ricardo se aclaró la garganta, dejando su maletín. «Sofía está trabajando conmigo en la adquisición de Westbrook. Teníamos algunos detalles que finalizar». «¿Un domingo?», presionó Valentina. «¿En nuestra casa en lugar de tu oficina?». Sofía se movió hacia Ricardo, poniéndole la mano en el brazo, el mismo gesto posesivo que Valentina había presenciado en el club de campo. «Max ha sido muy generoso con su tiempo. El trato es urgente y hemos estado trabajando sin parar». La intimidad en ese simple toque era inconfundible. Valentina sintió algo dentro de ella, una coraza protectora formándose alrededor de su corazón. «Creo que deberíamos discutir esto en el estudio», dijo Ricardo, guiando a Sofía hacia el pasillo, evitando la mirada de Valentina. «No», dijo Valentina con firmeza. «Cualquier asunto que tengas puede esperar hasta mañana, en tu oficina, durante el horario comercial». Se volvió hacia Sofía. «Señorita Blanco, me gustaría que se fuera ahora». La expresión de Sofía se oscureció. «Tú no dictas con quién trabaja tu marido ni cuándo. Quizás si te concentraras más en ser una pareja interesante, en lugar de solo una incubadora, él no necesitaría buscar estimulación intelectual en otro lugar». La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Ricardo se movió incómodo, pero no dijo nada para defender a su esposa. «¿Cómo te atreves?», susurró Valentina, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. «¿Cómo me atrevo? ¿Qué?», se burló Sofía, avanzando un paso. «A decir lo obvio, él te ha superado, Valentina.
Necesita a alguien que pueda igualar su ambición, su intelecto, su pasión. Tú eres solo la bonita esposa con la que se casó para parecer respetable, pero ahora me tiene a mí. Miró la figura embarazada de Valentina, con desprecio apenas disimulado. Y seamos honestos, no eres exactamente la mujer vibrante que solía ser, ¿verdad? El embarazo puede hacer eso, he oído. Valentina se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. Ricardo, dijo, volviéndose hacia su marido, ¿vas a permitir que ella me hable de esta manera en nuestra casa mientras llevo a tu hijo? El rostro de Ricardo se contorsionó, dividido entre las dos mujeres por un momento. Valentina pensó que vio un destello del hombre con el que se había casado, alguien que la protegería, que la apoyaría. Pero luego suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Estás empeorando esto, Valentina», dijo, su voz baja. «Déjanos hablar en el estudio. Esto es importante». La traición en esas simples palabras cortó más profundo que cualquier cuchillo. Valentina lo miró fijamente, la incredulidad invadiéndola. «¿Yo estoy empeorando esto?» Sofía sonrió triunfalmente. Se echó el cabello oscuro por encima del hombro y se volvió hacia Ricardo. «¿Ves? Esto es exactamente a lo que me refiero. Drama. Siempre drama con ella». Algo en Valentina se rompió. «Fuera de mi casa», siseó, cada palabra afilada como una navaja. «Ambos, si es necesario». Sofía se rió, el sonido como cristales rotos en la tensa habitación. «¿O qué?» Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. Sofía dio un paso adelante, levantó la mano y abofeteó a Valentina en la cara. El chasquido resonó en los techos altos mientras Valentina tropezaba hacia atrás, su mano volando a su mejilla en estado de shock. Por un momento, nadie se movió. La mejilla de Valentina ardía. Las lágrimas brotaban de sus ojos, más por la humillación que por el dolor. Sofía se quedó con la mano aún levantada, una mirada de satisfacción viciosa en su rostro. Ricardo se lanzó hacia adelante, pero no para defender a su esposa, sino simplemente para sujetar a Sofía por el brazo. «Sofía, no», dijo, su voz urgente, pero no enojada. «No deberías». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El daño estaba hecho, no solo por la mano de Sofía, sino por la respuesta de Ricardo. En ese momento crítico, había elegido a la amante sobre la madre de su hijo. Valentina se enderezó, una mano en su vientre, la otra aún presionada contra su mejilla dolorida. La grabadora en su bolsillo había capturado todo: la confrontación, la bofetada, la tibia respuesta de Ricardo. Sus ojos, ahora secos y ardiendo de determinación, se clavaron en los de su marido. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. Su voz temblaba, no de miedo, sino con la certeza de sus palabras. Ambos. Se dio la vuelta y salió de la habitación con tanta dignidad como pudo reunir, dejando a Ricardo llamándola a medias en el dormitorio. Valentina cerró la puerta con llave y se dejó caer en el borde de la cama, su respiración superficial, su mente acelerada. Nancy entró corriendo, usando su llave de repuesto después de llamar y no obtener respuesta. «Señora Mendoza», exclamó, notando la mejilla enrojecida y la forma temblorosa de Valentina. Entre jadeos, Valentina relató la confrontación. El rostro de Nancy palideció de ira y preocupación mientras examinaba suavemente la mejilla de Valentina. «Necesitamos revisar su presión arterial y al bebé», insistió Nancy, buscando su botiquín médico. El estrés así no es bueno para ninguno de los dos. Mientras Nancy trabajaba,
El shock de Valentina dio paso gradualmente a una fría claridad. Había sido ingenua, confiada, dispuesta a darle a Ricardo el beneficio de la duda a pesar de la creciente evidencia. Había seguido las reglas de su círculo social, manteniendo las apariencias a costa de su dignidad. Pero no más. «Esto ya no es solo sobre mí», dijo Valentina, colocando su mano protectoramente sobre su vientre. «Si Ricardo no nos protege, yo lo haré». Esa noche, Valentina revisó la grabación de la confrontación. Sus manos firmes mientras transfería el archivo de audio a su computadora portátil personal. La evidencia era condenatoria, no solo de la agresión de Sofía, sino de la traición de Ricardo, su falta de defensa a su esposa embarazada en su propia casa. Mientras Ricardo dormía en la habitación de invitados, sin siquiera intentar hablar con ella después del incidente, Valentina hizo otra llamada a Walter Torres. «Necesito tu ayuda con algo más», le dijo. «Necesito saber todo sobre Sofía Blanco. ¿De dónde vino? ¿Qué quiere? ¿Quién es realmente?». La voz de Torres era grave al otro lado de la línea. «¿Estás planeando algo, Sra. Mendoza?». No era una pregunta, pero Valentina respondió de todos modos. «Estoy planeando protegerme a mí misma y a mi hijo, señor Torres, por cualquier medio necesario». A la mañana siguiente, Valentina contactó a Andrés Castro, uno de los abogados de familia más respetados de Andalucía. Su oficina, ubicada en un edificio discreto en Sevilla, era deliberadamente poco llamativa. Un santuario para clientes de alto perfil que buscaban privacidad durante sus momentos más vulnerables. Castro, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y ojos compasivos que habían visto todas las variaciones de discordia matrimonial, escuchó atentamente mientras Valentina reproducía la grabación de la confrontación. «Esto es serio, señora Mendoza», dijo cuando terminó el audio. «Agresión a una mujer embarazada, en su propia casa, con la aprobación tácita de su marido. Tiene motivos para una orden de alejamiento inmediata contra la señora Blanco y potencialmente una separación legal de su marido». Valentina asintió, con las manos cruzadas protectoramente sobre su vientre. «Necesito entender todas mis opciones, señor Castro. No estoy tomando decisiones precipitadas, pero necesito estar preparada». Castro se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «Con las pruebas que ha reunido, las fotografías, las grabaciones, usted está en una posición sólida. Andalucía es un estado de distribución equitativa para los procedimientos de divorcio, lo que significa que el tribunal dividirá los bienes conyugales de manera justa, aunque no necesariamente igual. Dadas las acciones de su marido y el daño potencial para usted y su hijo aún no nacido, podría recibir un acuerdo favorable». Valentina absorbió esta información, su mente acelerada. «No quiero destruir a Ricardo», dijo finalmente. «Solo quiero protección para mi hijo y para mí, y quiero que él entienda las consecuencias de sus elecciones». Castro asintió, comprendiendo las complejas emociones en juego. «Procederemos con cuidado. Primero, presentemos esa orden de alejamiento contra la señora Mara Blanco. Luego prepararemos la documentación para una separación legal. Si decide seguir esa ruta, no presentaremos nada con respecto a su matrimonio hasta que esté absolutamente segura». Mientras Valentina salía de la oficina de Castro, una extraña calma se apoderó de ella. Durante semanas, había sido reactiva, respondiendo a la traición de Ricardo con dolor y confusión. Ahora, estaba tomando el control, creando un plan, protegiendo lo que más importaba. Esa noche, mientras revisaba las imágenes de la cámara de seguridad de su dormitorio, Valentina hizo un descubrimiento sorprendente. Ricardo había estado hablando por teléfono con Sofía,
discutiendo no solo su aventura, sino una estrategia calculada para pintar a Valentina como emocionalmente inestable. Las hormonas del embarazo la están volviendo paranoica, había dicho Ricardo, para posicionarse favorablemente si Valentina causaba problemas sobre su relación. Una vez que nazca el bebé, si ella no coopera, podemos construir un caso de que no es apta, le había dicho Ricardo a Sofía. Lo he visto hacer antes. Los tribunales favorecen a los padres con estabilidad financiera y equipos legales sólidos. La sangre de Valentina se heló al darse cuenta de que no solo estaban teniendo una aventura, sino que estaban conspirando contra ella, planeando potencialmente quitarle a su hijo si ella no aceptaba en silencio la infidelidad de su marido. La profundidad de la traición era asombrosa. Inmediatamente envió las imágenes a Castro con un breve mensaje. Necesitamos movernos más rápido. Al día siguiente, Valentina recibió una llamada de Walter Torres. Su investigación sobre Sofía Blanco había arrojado resultados interesantes. Sofía no era la sofisticada socialité que se presentaba. Se había reinventado numerosas veces, cambiando su nombre de Sara Negra y dejando un rastro de hombres ricos y casados, cuyas cuentas bancarias y reputaciones habían sufrido después de sus enredos con ella. Es una profesional, explicó Torres. Se dirige a hombres ricos y casados, se establece en sus vidas y luego los extorsiona o se posiciona para beneficiarse económicamente cuando el matrimonio inevitablemente se desmorona. Las sospechas de Valentina se cristalizaron en certeza. Ella está usando a Ricardo y él la está dejando, confirmó Torres. También he descubierto algo más. La señora Blanco, o Negra, ha estado haciendo averiguaciones sobre su fondo fiduciario familiar. Está particularmente interesada en las propiedades de la familia Mendoza y parece creer que puede acceder a ellas a través de su marido. Esta revelación añadió otra capa a la comprensión de Valentina de la situación. No era solo una aventura nacida de la pasión o la crisis de la mediana edad de Ricardo. Era un plan calculado con la riqueza de su familia como premio final. Armada con este conocimiento, Valentina implementó la siguiente fase de su plan. Comenzó a documentar cada aspecto de su embarazo y salud con meticuloso cuidado, asegurándose de que nadie pudiera afirmar más tarde que no era apta o inestable. También instruyó a Castro para que acelerara el proceso de la orden de alejamiento contra Sofía. Mientras tanto, Ricardo continuó su farsa de normalidad, apenas reconociendo la confrontación que había ocurrido en su casa. Pasaba la mayoría de las noches fuera, ofreciendo excusas endebles sobre emergencias de trabajo y llamadas internacionales. Cuando regresaba a casa, evitaba a Valentina por completo, durmiendo en la habitación de invitados sin explicación. Una noche, Valentina escuchó a Ricardo en la terraza, discutiendo con alguien por teléfono. Activando la grabadora en su bolsillo, se acercó a la ventana abierta. «Fuiste demasiado lejos», decía Ricardo, su voz tensa. Abofetearla no era parte del plan. Podrías haber lastimado al bebé. Una pausa mientras la persona, presumiblemente Sofía, respondía. «No me importa si te provocó», continuó Ricardo. «Necesitamos ser más inteligentes al respecto. Si ella consigue una orden de alejamiento, complica todo». Otra pausa. «No, no la estoy defendiendo. Estoy pensando estratégicamente. Necesitamos pintarla como irrazonable, no a nosotros mismos como agresivos». El corazón de Valentina latía con fuerza al darse cuenta de que incluso la aparente preocupación de Ricardo por el bebé era meramente táctica, no nacida de una preocupación genuina.
sino de calcular la mejor manera de posicionarse legalmente. Esa noche, mientras Valentina yacía en la cama, su mano descansando sobre su creciente vientre, sintió al bebé moverse vigorosamente, como si respondiera a sus pensamientos. «Vamos a estar bien», susurró. «Te lo prometo». A la mañana siguiente, Castro llamó con noticias. La orden de alejamiento contra Sofía había sido concedida temporalmente, pendiente de una audiencia completa la semana siguiente. Valentina tendría que testificar, presentando sus pruebas de la agresión y el acoso continuo. «Prepárese», advirtió Castro. «La señora Blanco probablemente contrarrestará con acusaciones propias, y Ricardo podría apoyar su versión de los hechos». Valentina cerró los ojos, asimilando la realidad de que su marido podría ponerse públicamente en su contra. «Entiendo. Estaré lista». Pasó los días siguientes reuniendo pruebas adicionales, organizando sus grabaciones y preparándose mentalmente para la audiencia. Nancy se mantuvo cerca, monitoreando la salud de Valentina y brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. «Eres la mujer más fuerte que conozco», le dijo Nancy una noche mientras compartían té en la cocina. Muchas se habrían desmoronado bajo este tipo de traición, especialmente estando embarazada. Valentina sonrió tristemente. «No me siento fuerte. Me siento necesaria. Como si no tuviera el lujo de desmoronarme porque alguien más depende de mí ahora». Puso su mano en su vientre, sintiendo al bebé moverse. «Además, mi madre siempre dijo que la verdadera fuerza no se trata de nunca romperse. Se trata de cómo te vuelves a armar». La noche antes de la audiencia, Valentina no pudo dormir. Caminó por su dormitorio, ensayando su testimonio, revisando las pruebas por última vez. Alrededor de la medianoche, escuchó un coche entrar por el camino de entrada. Ricardo regresando de donde quiera que hubiera pasado sus noches. Valentina se tensó, escuchando cómo entraba en la casa y se movía por el vestíbulo. Para su sorpresa, sus pasos se dirigieron hacia su puerta. Le siguió un suave golpe. «Valentina». La voz de Ricardo era apagada. «¿Podemos hablar?». Ella dudó. Luego abrió la puerta, manteniendo una mano en el pomo, lista para cerrarla si era necesario. Ricardo parecía demacrado, su apariencia habitualmente impecable desaliñada, ojeras bajo sus ojos. «¿Qué quieres, Ricardo?». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que una vez le había parecido entrañable. «Me enteré de la orden de alejamiento contra Sofía. ¿La audiencia de mañana?». La expresión de Valentina se mantuvo neutral. «Esto se está saliendo de control», dijo, con un toque de frustración en su voz. «Procedimientos legales, órdenes de alejamiento, es un drama innecesario. Podríamos manejar esto en privado». «¿Cómo lo manejaste cuando ella me abofeteó en nuestra casa?», replicó Valentina, su voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. «Cuando te quedaste de brazos cruzados y no hiciste nada mientras tu esposa embarazada era agredida». Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado, aunque solo brevemente. «Eso fue desafortunado. Sofía perdió los estribos. No volverá a suceder». «Tienes razón en eso», asintió Valentina con frialdad. «No volverá a suceder porque ella estará legalmente obligada a mantenerse alejada de mí. Y si alguno de ustedes viola esa orden, habrá consecuencias». La expresión de Ricardo se endureció. «Estás siendo irrazonable. Sofía es importante para mis negocios. Esta orden de alejamiento podría complicar asociaciones significativas». Valentina lo miró fijamente, viéndolo quizás por primera vez, no como el hombre que había amado, sino como el extraño en que se había convertido. «Mi seguridad y el bienestar de nuestro hijo no son negociables, Ricardo».
Si tus negocios con Sofía son más importantes que eso, entonces no tenemos nada más que discutir. Comenzó a cerrar la puerta, pero Ricardo extendió la mano, deteniéndola. Valentina, piensa en lo que estás haciendo. El nombre Mendoza tiene peso en esta comunidad. Un escándalo público como este debería haber sido considerado antes de que trajeras a tu amante a nuestra casa. Terminó Valentina por él. Buenas noches, Ricardo. Esta vez, cuando cerró la puerta, él no se resistió. Valentina se apoyó en ella, con el corazón latiéndole, pero sintiéndose más fuerte de lo que había estado en meses. Mañana sería un desafío, pero estaba lista para luchar no solo por ella, sino por el futuro de su hijo. La mañana de la audiencia amaneció gris y lloviznando, reflejando las turbulentas emociones de Valentina. Se vistió cuidadosamente con un sobrio vestido de maternidad azul marino, su cabello recogido en un sencillo moño. Nancy la acompañó al juzgado, una presencia tranquilizadora mientras navegaban por los medios de comunicación que ya se habían reunido afuera. «Señora Mendoza, ¿es cierto que la amante de su marido la agredió?», gritó un reportero. «Está solicitando el divorcio», gritó otro. Valentina mantuvo la cabeza en alto, una mano acunando protectoramente su vientre, mientras Andrés Castro la escoltaba a través de la multitud y dentro del juzgado. Dentro de la sala del tribunal de tamaño modesto, vio a Ricardo ya sentado con su abogada, Raquel Durán. Una mujer de rasgos afilados conocida por su estilo de litigio agresivo. Sofía Blanco estaba sentada al otro lado, con un aspecto sorprendentemente recatado, con una blusa de cuello alto y pantalones a medida. Una desviación calculada de su estilo provocativo habitual. La jueza Elena Armas, una mujer severa de unos 60 años, con reputación de eficiencia sin rodeos, ordenó el inicio de la sesión. Castro presentó primero el caso de Valentina, exponiendo metódicamente las pruebas. La grabación de audio de la confrontación, fotografías de la huella de la mano enrojecida en la mejilla de Valentina, tomadas por Nancy inmediatamente después de la agresión, y el testimonio del ama de llaves que había presenciado parte del altercado. Cuando se reprodujo la grabación de las palabras venenosas de Sofía y el inconfundible sonido de la bofetada, la tibia respuesta de Ricardo, un murmullo recorrió la sala. Valentina mantuvo la vista al frente, evitando mirar a Ricardo o a Sofía. El abogado de Sofía, Martín Reyes, intentó pintar el incidente como un desacuerdo mutuo que se intensificó, y sugirió que Valentina había sido la agresora, provocando a Sofía con acusaciones emocionales. Argumentó que Valentina estaba usando el sistema legal para interferir con relaciones comerciales legítimas por celos. La expresión de la jueza Armas se volvió cada vez más escéptica a medida que Reyes presentaba su caso. Cuando Sofía subió al estrado, adoptó una actitud herida y apologética. «Lamento profundamente que las cosas se intensificaran ese día», dijo Sofía, con voz suave y contrita. «Pero la señora Mendoza estaba haciendo acusaciones descabelladas, poniéndose histérica. Me sentí amenazada y reaccioné mal. Nunca dañaría intencionalmente a una mujer embarazada». Valentina sintió que su presión arterial aumentaba ante las mentiras descaradas, pero mantuvo la compostura. Cuando le tocó testificar, habló con claridad y objetividad, describiendo cómo Sofía había aparecido sin invitación en su casa, el abuso verbal que siguió y la agresión física no provocada. «Temí no solo por mi propia seguridad, sino por la de mi hijo aún no nacido», declaró Valentina. «Desde entonces, la señorita Sofía Blanco ha seguido inmiscuyéndose en mi vida, apareciendo en lugares donde sabe que estaré,
enviándome mensajes de texto amenazantes y, más recientemente, intentando irrumpir en mi casa. Esta última declaración causó otro revuelo en la sala. Castro presentó las imágenes de seguridad de la hacienda, mostrando a Sofía merodeando por la propiedad a altas horas de la noche, intentando acceder a la casa por una puerta lateral. Ricardo, cuando fue llamado a testificar, pareció dividido. Bajo juramento, confirmó a regañadientes que Sofía sí había abofeteado a Valentina, aunque lo caracterizó como una pérdida momentánea de control durante una discusión acalorada. No confirmó ni negó la aventura, citando confidencialidad comercial cuando se le preguntó sobre la naturaleza de su relación con Sofía. Después de escuchar todos los testimonios, la jueza Armas solo se tomó un breve receso antes de regresar con su decisión. La evidencia en este caso es clara y convincente, declaró firmemente. El tribunal determina que la señora Blanco representa una amenaza creíble para la seguridad y el bienestar de la señora Mendoza. La orden de alejamiento temporal se hace permanente. La señora Blanco debe permanecer al menos a 150 metros de la señora Mendoza, su hogar y cualquier lugar donde se sepa que la señora Mendoza está presente. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. La jueza luego miró a Sofía con severidad. Además, la evidencia de intento de allanamiento ha sido remitida a la Fiscalía para posibles cargos penales. Este tribunal se toma muy en serio la seguridad de las mujeres embarazadas. Señora Blanco, el rostro de Sofía se contorsionó con una rabia apenas contenida. De repente se puso de pie, ignorando el intento de su abogado de contenerla. «¡Esto es ridículo!», gritó. «Ella los está manipulando a todos. Ella es la inestable, no yo». «Semitz Blanco», advirtió la jueza Armas. «Contrólese o la declararé en desacato». Pero Sofía estaba más allá de la precaución. «¿Crees que has ganado?», le siseó a Valentina. «Esto no ha terminado, ni mucho menos». «¡Basta!», dijo la jueza Armas bruscamente, asintiendo al alguacil. «Retiren a la señora Blanco de mi sala». Mientras Sofía era escoltada, aún lanzando amenazas, Valentina permaneció sentada, una mano en su vientre, sintiendo al bebé moverse inquieto, como si sintiera la tensión. Ricardo no la miraba a los ojos, su mirada fija en el suelo, su abogada susurrándole urgentemente al oído. Fuera del juzgado, el frenesí mediático se había intensificado. Castro creó una barrera protectora alrededor de Valentina, mientras se dirigían al coche que esperaba. «Serra Mendoza, ¿tiene alguna declaración?», preguntó un reportero del Diario de Marbella. Valentina hizo una breve pausa. «Solicité esta orden de alejamiento para protegerme a mí misma y a mi hijo aún no nacido», dijo, su voz firme. «Estoy agradecida al tribunal por reconocer esa necesidad. Eso es todo lo que tengo que decir en este momento». En el coche, Valentina finalmente se permitió exhalar, la tensión de la mañana abandonando su cuerpo en una ráfaga. «¿Qué pasa ahora?», le preguntó a Castro. «Ahora procedemos con la separación legal, si eso es lo que todavía quiere», respondió él. «La orden de alejamiento contra la señora Blanco fortalece considerablemente nuestra posición. El testimonio de Ricardo, aunque reacio, sí confirmó la agresión. Está en una posición precaria». Valentina asintió, mirando las calles mojadas por la lluvia. «Sigamos adelante», dijo en voz baja. «Necesito proteger a mi hijo de todo esto». De vuelta en la hacienda, Valentina encontró a Ricardo esperando en el vestíbulo, su expresión ilegible. Ella se tensó, colocando instintivamente una mano en su vientre. «Necesitamos hablar», dijo, su voz extrañamente apagada.
Valentina asintió hacia la sala de estar, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Una vez sentados, Ricardo se pasó una mano por la cara, de repente luciendo más viejo de sus 35 años. No quería que llegara a esto, comenzó. Audiencias públicas, órdenes de alejamiento, nuestros asuntos privados convirtiéndose en chismorreo para toda la provincia. ¿Qué querías, Ricardo?, preguntó Valentina, demasiado cansada para la ira. Que aceptara en silencio tu aventura, que permitiera que tu amante me agrediera en nuestra casa. Él tuvo la gracia de parecer avergonzado. Me perdí. Sofía era emocionante, diferente. Me hacía sentir. ¡Basta!, interrumpió Valentina. No necesito escuchar cómo te hacía sentir. Lo que importa es cómo me hiciste sentir a mí, traicionada, humillada, insegura en mi propia casa mientras llevaba a tu hijo. Los hombros de Ricardo se encorvaron. Nunca quise que te hicieras daño. Las cosas simplemente se salieron de control. Valentina lo estudió, al hombre en el que una vez había construido su vida. Ahora un extraño sentado frente a ella. Andrés Castro está preparando los papeles de separación legal, dijo con calma. Creo que es mejor que te mudes mientras tanto. ¿Hablas en serio? No fue una pregunta. Nunca he hablado más en serio en mi vida, confirmó Valentina. La elegiste a ella, Ricardo, repetidamente, incluso después de que me agrediera. ¿Qué esperabas? Él se puso de pie bruscamente, paseando por la habitación. ¿Y qué pasa con nuestro hijo? ¿Has pensado lo que esto significa para nuestro bebé, crecer en un hogar roto? Los ojos de Valentina brillaron. No te atrevas, dijo, su voz peligrosamente tranquila. No te atrevas a usar a nuestro hijo como arma, no cuando fuiste tú quien trajo el peligro a esta casa, no cuando estabas discutiendo con Sofía cómo pintarme como una madre no apta para quitarme a mi bebé. Ricardo se quedó inmóvil. ¿De qué estás hablando? Valentina buscó su teléfono, sacó las imágenes de seguridad del dormitorio y reprodujo la conversación de Ricardo con Sofía sobre la construcción de un caso contra Valentina después del nacimiento. El color abandonó el rostro de Ricardo al escuchar su propia voz, discutiendo estrategias para separar a Valentina de su hijo. ¿Cómo lo hiciste? Me protegí, dijo Valentina simplemente, cuando quedó claro que tú no lo harías. Ricardo se hundió de nuevo en su silla, la realidad de su situación finalmente cayendo sobre él. Lo has estado grabando todo. No todo, corrigió Valentina. Solo las partes en las que tú y ella conspiraban contra mí y mi hijo. Se sentaron en silencio por un largo momento, el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el único sonido en la habitación. Sacaré mis cosas para mañana, dijo Ricardo finalmente, su voz hueca. Mi abogada se pondrá en contacto con Castro sobre los términos de la separación. Mientras se levantaba para irse, Valentina lo llamó. Hay algo más que debes saber, Ricardo. Él se giró, cauteloso. La investigación de Walter Torres reveló algunas cosas interesantes sobre Sofía Blanco, o debería decir, Sara Negra. Lo ha hecho antes, con al menos otros 3 hombres ricos. Ella no está enamorada de ti. Va tras la fortuna de los Mendoza. La expresión de Ricardo pasó del shock a la incredulidad y a los primeros atisbos de duda. Estás mintiendo. Los archivos están en el escritorio de tu estudio, dijo Valentina con calma. Registros bancarios que muestran transferencias inusuales de tus cuentas a holdings en el extranjero. Verificaciones de antecedentes que revelan sus identidades anteriores. Testimonios de sus objetivos anteriores. Léelos, o no. Es tu elección. Se puso de pie con cuidado, una mano apoyando su espalda mientras su embarazo hacía que los movimientos rápidos fueran cada vez más difíciles.
Pero sabe esto, no permitiré que ella se lleve lo que pertenece al futuro de nuestro hijo. Pase lo que pase entre nosotros, protegeré lo que mi familia haya construido. Ricardo la miró fijamente, viendo quizás por primera vez el acero debajo del exterior gentil de Valentina. Sin otra palabra, se giró y salió de la habitación. Valentina escuchó sus pasos dirigiéndose hacia el estudio, donde los archivos de Torres esperaban. Esa noche, Valentina durmió más plácidamente que en meses. El peso de los secretos y la incertidumbre finalmente se había levantado de sus hombros. Lo que viniera después, ella había tomado el control de su propia narrativa. Las semanas siguientes trajeron una avalancha de actividad legal. Ricardo se mudó a un apartamento en el centro, y la separación legal se finalizó con sorprendentemente poca resistencia por su parte. Las revelaciones de Torres sobre Sofía aparentemente habían dado en el blanco. Ricardo había comenzado a distanciarse de ella, especialmente después de descubrir importantes transferencias no autorizadas de sus cuentas comerciales. Casi 3 millones de euros que Valentina había transferido a cuentas en el extranjero que no podía rastrear. Valentina se centró en prepararse para la llegada de su hijo, convirtiendo una de las habitaciones de la hacienda en una guardería pintada en relajantes tonos de amarillo y verde. Reanudó parte de su trabajo benéfico, seleccionando cuidadosamente eventos que causaran el mínimo estrés y donde pudiera contar con amigos de apoyo como Marina. Fue Marina quien alertó por primera vez a Valentina sobre un desarrollo alarmante. ¿Has visto esto?, preguntó durante una comida, deslizando su tableta por la mesa. En la pantalla había una publicación en redes sociales de Sofía Blanco, con una imagen borrosa tomada a través de una ventana de la casa de Valentina, acompañada de una divagante leyenda que acusaba a Valentina de fabricar pruebas y manipular los tribunales. Lo más inquietante era la última línea. La verdad saldrá a la luz antes de que llegue ese bebé. Cuenta con ello. La sangre de Valentina se heló. A pesar de la orden de alejamiento, Sofía todavía la estaba observando, todavía la estaba amenazando. Inmediatamente contactó a Castro, quien organizó un aumento de la seguridad en la hacienda y presentó un informe de violación a la policía. Esa noche, mientras Valentina estaba sentada en la guardería arreglando la ropa del bebé, escuchó un estruendo abajo. Con el corazón latiéndole, cerró la puerta de la guardería con llave y llamó a seguridad. En cuestión de minutos, la alarma de la casa sonó y escuchó gritos, seguidos por el ulular de las sirenas de la policía. Más tarde, envuelta en una manta en la sala de estar, Valentina escuchó al jefe de seguridad explicar lo que había sucedido. Sofía efectivamente había irrumpido en la hacienda, aparentemente con la intención de acceder a la computadora de Valentina y destruir pruebas. Había sido capturada por las cámaras de seguridad y aprehendida por los guardias hasta que llegó la policía. «Estaba delirando, señora Mendoza», dijo el jefe de seguridad con gravedad. «Algo sobre exponer la verdad y recuperar lo que es suyo. La policía la ha puesto bajo custodia por violar la orden de alejamiento y allanamiento de morada». Valentina asintió, aún temblando ligeramente por la adrenalina. «Gracias por su rápida respuesta. Por favor, revisen todos los puntos de entrada antes de irse». Después de que el equipo de seguridad se fue, Valentina llamó a Castro para ponerlo al día, luego a Ricardo, quien llegó a la hacienda en 30 minutos, claramente conmocionado. «¿Estás bien?», preguntó, con una preocupación genuina en su voz por primera vez en meses. «¿El bebé?». «Estamos bien», le aseguró Valentina, sorprendida por su aparente sinceridad. «Solo un poco asustados».
Ricardo se hundió en una silla frente a ella, pasándose una mano por su cabello desaliñado. Esto es mi culpa. Nunca debí haberme involucrado con ella. Nunca debí haberla traído a nuestras vidas. Valentina lo estudió, notando las ojeras bajo sus ojos, la ropa arrugada tan diferente de su apariencia, habitualmente impecable. «¿Qué está pasando contigo y Sofía ahora?», preguntó con cautela. Ricardo soltó una risa amarga. «Se acabó. Ha terminado desde que descubrí que estaba drenando sistemáticamente fondos de mis cuentas. Casi 3 millones de euros. Valentina los transfirió a cuentas en el extranjero que no puedo rastrear». Sacudió la cabeza. «Pero eso no es lo peor. Ha estado acostándose con Jaime Navarro». Valentina levantó una ceja. Jaime Navarro era el socio comercial y supuesto amigo de Ricardo. «¿Desde cuándo?». «Al menos 2 meses», dijo Ricardo, con la traición fresca en su voz. «Mientras aún estaba conmigo, mientras me decía que me amaba, todo fue una estafa, justo como dijiste». Se sentaron en silencio por un momento, el reloj de pie tic-taqueando al fondo. «He sido un tonto», dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tiré todo lo que importaba por una mujer que me veía como nada más que una cuenta bancaria, y lastimé a la única persona que realmente se preocupaba por mí en el proceso». Valentina sintió una mezcla complicada de reivindicación y tristeza. El hombre ante ella era una sombra de la persona segura y dinámica con la que se había casado. Sin embargo, no pudo encontrar en sí misma consuelo. Las heridas aún estaban demasiado frescas, la traición demasiado profunda. «Debería irme», dijo Ricardo, poniéndose de pie. «Solo necesitaba asegurarme de que estuvieras a salvo». Hizo una pausa en la puerta. «Valentina, sé que no cambia nada, pero lo siento, de verdad». Después de que se fue, Valentina se sentó en la casa tranquila, una mano en su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. «Ahora somos solo nosotros», susurró, «pero vamos a estar bien». La mañana siguiente trajo la noticia de que Sofía había sido acusada formalmente de múltiples delitos: violación de la orden de alejamiento, allanamiento de morada, intento de robo y, lo más grave, fraude financiero, basado en las pruebas que Ricardo había proporcionado a las autoridades. Estaba detenida sin fianza, debido al riesgo que representaba para Valentina y su patrón de comportamiento amenazante. Castro llamó con una actualización sobre los procedimientos de separación. «A la luz de los acontecimientos recientes, el equipo de Ricardo ha aceptado todos nuestros términos», explicó. «Apoyo financiero total para usted y el bebé, la hacienda sigue siendo suya, y un fondo fiduciario para el niño al que Ricardo no puede acceder. No está impugnando nada, Valentina». «¿Y los derechos de visita?», preguntó Valentina, pensando en el niño que pronto entraría en esta complicada situación. «Solo visitas supervisadas, hasta que el niño tenga al menos 1 año», confirmó Castro. «Después de eso, podemos reevaluar, según el comportamiento de Ricardo y su compromiso de ser un padre responsable». Valentina le dio las gracias y colgó, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Así no era como había imaginado que se desarrollaría su vida cuando se casó con Ricardo hace 5 años, pero estaba decidida a crear un ambiente estable y amoroso para su hijo, independientemente de las circunstancias. A medida que se acercaba su fecha de parto, Valentina se encontró cada vez más reflexiva. Revisó viejas fotografías, diarios y recuerdos de tiempos más felices, tratando de hacer las paces con el pasado antes de entrar en su futuro como madre. Una tarde,
Mientras organizaba el estudio, encontró una pequeña caja de terciopelo escondida en el fondo de un cajón. Dentro había una delicada pulsera de plata con un solo dije, un pequeño corazón. Una nota con la letra de Ricardo decía: «Para el primer cumpleaños de nuestro bebé, con todo mi amor, papá». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que Ricardo debió haberla comprado meses antes de la aventura, antes de que todo se desmoronara. En algún lugar del caos, él había esperado ser padre. Había planeado un futuro con su hijo. La idea era a la vez reconfortante y desgarradora. Todavía sostenía la pulsera cuando rompió aguas. El parto fue largo, pero sin complicaciones. Nancy permaneció al lado de Valentina en todo momento, ofreciéndole ánimo y apoyo. Marina llegó a la mitad, trayendo flores y una compañía constante. Valentina había decidido semanas antes no notificar a Ricardo hasta después del nacimiento. Necesitaba que este momento fuera pacífico, centrado únicamente en traer a su hijo sano y salvo al mundo. Después de 14 horas, nació Fe Elizabeth Mendoza, 3,5 kilos, con un ligero cabello rubio y los ojos azules de su madre. Mientras la enfermera colocaba el pequeño bulto en los brazos de Valentina, un amor profundo, diferente a todo lo que había experimentado, la invadió. «Hola, Fe», susurró, trazando con un dedo la mejilla perfecta de su hija. «He esperado tanto tiempo para conocerte». Solo después de que madre e hija estuvieron instaladas, Valentina envió un breve mensaje de texto a Ricardo. Fe Elizabeth Mendoza, nacida a las 4:17 am, 3 puntos. Ambas bien. Ricardo llegó al hospital 2 horas después, dudando en la puerta de la habitación privada, con un gran oso de peluche torpemente en sus manos. «Pasa», dijo Valentina suavemente, señalando la silla junto a su cama. «¿Conoce a tu hija?» Ricardo se acercó con cuidado, dejando el oso en una mesita. Sus ojos se abrieron al ver el pequeño rostro acurrucado contra el pecho de Valentina. «Es perfecta», susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. «Se parece a ti». Valentina sonrió, la primera sonrisa genuina que le había dirigido a Ricardo en meses. «¿Quieres cargarla?» Con cuidado, le entregó a Fe a su padre. Ricardo la acunó con sorprendente ternura, un dedo acariciando suavemente su pequeña mano. Cuando Fe agarró su dedo por reflejo, una lágrima se deslizó por su mejilla. «He cometido tantos errores», dijo, su voz ronca por la emoción. «No merezco este momento». Valentina los observó, su corazón lleno de emociones complicadas. «Fe merece conocer a su padre», dijo simplemente. «El tipo de relación que construyas con ella depende de ti. Dependerá de tus decisiones en el futuro». Ricardo asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Quiero estar en su vida, Valentina. Quiero ser el padre que ella merece». «Entonces sé ese hombre», respondió Valentina. «No por mí, sino por ella». Se sentaron en un silencio cómplice por un rato, el pitido de los monitores del hospital y los ocasionales sonidos suaves de Fe, la única interrupción. No era perdón. Valentina no estaba lista para eso, pero era un comienzo, un puente frágil hacia un nuevo tipo de futuro. 3 meses después, Valentina se sentó en la terraza de lo que ahora era oficialmente su hogar. Fe dormía plácidamente en un Moisés a su lado. La separación legal había evolucionado a un proceso de divorcio, manejado con sorprendente civilidad por ambas partes. Ricardo, aparentemente transformado por la paternidad y castigado por su casi destrucción a manos de Sofía,
Había cumplido todos los acuerdos, asistiendo a clases de paternidad y demostrando ser confiable durante sus visitas supervisadas con fe. Sofía Blanco se había declarado culpable de cargos reducidos a cambio de devolver la mayoría de los fondos robados y aceptar abandonar la provincia permanentemente después de cumplir una breve pena de prisión. El escándalo había desaparecido gradualmente de los titulares, reemplazado por historias más nuevas y sensacionales. El teléfono de Valentina sonó con un mensaje de texto de Marina. Almuerzo mañana. Tengo lo último sobre el desastre de la gala benéfica de Rebeca Torres. Valentina sonrió, tecleando una rápida respuesta afirmativa. La vida se estaba asentando en una nueva normalidad, no la que había planeado, pero una que estaba creando a su manera. Fe se movió en su Moisés, haciendo el pequeño sonido de resoplido que generalmente precedía al despertar. Valentina levantó a su hija en sus brazos, aspirando el dulce aroma a bebé de su cabello. «Lo logramos, pequeña», murmuró, «y vamos a estar bien». Mientras el sol de la tarde las bañaba con luz dorada, Valentina sintió una sensación de paz invadirla. El camino a seguir tendría sus desafíos, pero había descubierto una fuerza dentro de sí misma que ninguna traición podía disminuir, una resiliencia que las guiaría a ella y a Fe hacia lo que el futuro les deparara. En el tranquilo jardín de lo que una vez había sido un monumento a su matrimonio perfecto, Valentina Mendoza había construido algo mucho más valioso, un testimonio de su propio valor, independiente de la validación de cualquier otra persona. Y mientras la pequeña mano de Fe se curvaba alrededor de su dedo, Valentina supo con absoluta certeza que este momento, este amor, esta libertad tan duramente ganada, valía cada doloroso paso del viaje. No olvides comentar tus pensamientos sobre esta historia y qué harías tú en una situación así.